Pues continuamos con el congreso. Este nuevo proyecto, para que tenga campo y cosecha y para el resto también, es interesante. Claro. The next project is influencia del cultivo in vitro en la embriogénesis y regeneración del trigo. It has been done by students from Fidiana High School. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas tardes, yo voy a presentarla, soy Marta Gavilán, ellas son Yaisa Gómez, Cristina Marín y María Navarro, y somos alumnas de primer de bachiller de Ciencias de la Salud del Instituto Iaciriano. Y hemos hecho este proyecto en el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba. Bueno, el nombre de nuestro proyecto es la influencia del cultivo in vitro en la embriogénesis y regeneración de trigo. Bueno, hay técnicas muy modernas de ingeniería genética con las que podemos modificar los genes que queramos de forma muy precisa. El cultivo in vitro es muy importante para el uso de esta técnica, ya que hay que introducir genes en las células individuales, aplicar técnicas para reprogramar las células, como hemos hecho nosotras con las hormonas vegetales, y obtener un embrión de cada célula y una planta de cada embrión. El objetivo de nuestro proyecto es saber cuál de las dos hormonas que hemos usado es más eficaz en la inducción de la respuesta in vitro de las plantas de trigo. Los materiales que hemos utilizado para llevar a cabo esta investigación han sido embriones inmaduros de trigo harinero que hemos traído directamente de la planta y dos auxinas, dos tipos de auxinas que son hormonas vegetales. Una es el 2,4-D y otra el tritiorán en una concentración de 2 miligramos por kilo. Esta investigación se ha desarrollado durante 4 sesiones. La primera fue el 18 de diciembre de 2014, en la que extrajimos los granos de la planta, sacamos los embriones y los aislamos en 2 tipos de medios. El primero es el MD2, que corresponde con la hormona 2,4-D, y el segundo es el MP2, que corresponde con el tritiorán. La segunda sesión fue el 5 de febrero de 2015. En ella estudiamos el desarrollo de la embriogénesis, cuantificando el número de plantas y así como la superficie de la placa que tuvo respuesta ante esa hormona. La tercera sesión fue el 25 de enero de 2015. En ella observamos cómo se desarrolló la regeneración in vitro, cuantificando el número de plantas que habían desarrollado tallos. Y la última sesión fue el 13 de marzo de 2015. Para finalizar la investigación, cuantificamos el número de plantas producidas en amontonamiento. Ahora, aquí podemos observar, aquí en esta gráfica podemos observar el efecto del 2,4-D y el tritiorán sobre la embriogénesis. Esta barra representa el medio MD2 que corresponde con la auxina 2,4-D que llega a casi 700, mientras que el MP2, que corresponde al tritiorán, llega a 700, pero un poquito menos, por lo que la diferencia tampoco es mucha. Y en estas dos fotos se pueden ver dos embriones. Este ha respondido bien a la hormona, mientras que este no. En nuestra segunda sesión lo que hicimos fue cuantificar
En nuestra segunda sesión lo que hicimos fue cuantificar el porcentaje de respuesta que tuvimos a los embriones. Como podemos observar en esta gráfica, la hormona, bueno, el medio MR2, la mayoría de los embriones respondieron menos de un 25%, mientras que con el medio MR2 la mayoría no respondieron. Además, como podemos ver, no hay mucha diferencia entre los dos medios, porque tenemos solo aquí y además ninguno de los dos medios consiguió que los embriones respondieran más del 75%. Para conocer cómo respondían los embriones y cuál era su porcentaje, lo que hicimos fue dividir, como veis aquí, cada embrión con un eje imaginario en 4 secciones. Y así podemos ver que esta parte sería la que había reaccionado y esta que está más acuosa la que no reaccionó. En la tercera sesión lo que hicimos fue cuantificar el porcentaje de regeneración de las plantas, tomando como por ejemplo, aquellas plantas como esta que tenían tallos verdes, mientras que esta sería la que no había reaccionado. Como podemos ver en la gráfica, en el medio MD2 la mayoría regeneró, podemos ver aquí ya un 80,4%, mientras que con el medio MP2 solo fue un 58,9%. Tras cuantificar la regeneración, lo que hicimos fue pasarlo a un nuevo medio, ya fuera una plata o a una maceta. Por último, lo que hicimos fue cuantificar el número de plantas tomando aquellas plantas que habíamos metido en una magenta o en otra plata. Así vimos que con el medio MD2 el número de plantas superaba los 400, mientras que con el medio MP2 apenas superaba las 300. Así es como podemos ver que el medio MD2 es más eficaz que el medio MP2. En esta última gráfica podemos ver que el medio MD2 afecta positivamente al número de plantas producidas, a diferencia del medio MP2, que aunque también respondía positivamente, el medio MD2 produjo una mayor cantidad de plantas por embrión. Tras haber terminado las sesiones de trabajo, las conclusiones que hemos obtenido han sido: la primera, que el 2,4-D y Cicloram presentan eficiencias similares en la inducción de la embriogénesis. Una segunda conclusión, que dice que los embriones producidos utilizando 2,4-D poseen mayor capacidad de regeneración que con Cicloram y proporcionan mayor cantidad de plantas por planta. Y una tercera conclusión, que para maximizar la producción de plantas transgénicas es mejor utilizar 2,4-D como hormona en los medios de cultivo. Para terminar, decir que para nosotras ha sido una experiencia inolvidable, ya que hemos tenido la oportunidad de estar en un laboratorio y poder convivir con personas que entienden de este tema. Y por todo ello, dar las gracias al Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, al proyecto PISA, al Instituto Villa Filiana y por supuesto a nuestra profesora Elena León y a nuestra investigadora Carmen Curro, porque sin ellos esta experiencia no habría sido posible. Muchas gracias. Se supone que esa planta la ponemos la hormona y lo que hacen es crecer y a su vez da más granos para poder hacer otras plantas. Entonces sirve para que a partir de ella salgan más plantas. Pero que si se puede seguir sembrando sin regenerar. Sí, perfectamente. Vale. ¿Ya está? Well done, students from Indiana High School, and now we continue.
es estudio comparativo de la fauna presente en dos subsistemas en el curso de agua. It has been done by students from Juan Ciudad Duarte, Itaca and Chávez Nogales High School. Aplausos. Buenas tardes, nosotros somos un grupo de Sevilla. Eres Pérez del IEGITK y yo soy Ana Lobato del Ponce de Duarte. También venimos representando a nuestros tres compañeros de Chávez Nogales que no han podido venir hoy debido a actividades extraescolares. Nuestro proyecto se titula Una migración vertical del cloroplasma en la lásena del riego de Alquiví. Tal como dice el nombre, esta es nuestra hipótesis principal. Los objetivos de nuestro proyecto es obtener muestras de distintas profundidades y su posterior clasificación, comparar según abundancia relativa y elaborar conclusiones mediante un estudio matemático. Now I'm going to talk about how we collected the sample. So for the sample collection, we went to the river Guadalquivir. Here's the river Guadalquivir. And to do this, we needed to stay in a floating platform where we started working. We were accompanied by the scientist and biologist Cesar Mejina, who explained us in detail the method used to collect the plankton. So the first thing we had to do was to hitch a nylon net of 250 microns with a metal ring of about 1 meter in diameter. Here are the photos. So in the final part of the net, there was a collector whose main function was to sieve the plankton. This is the collector. And after this process, we could start with the collection of the samples. So we threw the ring into the water to a depth of 2.5 meters, and then we extracted it and put the sample in a plastic container, which we marked with the time, the date, and the depth. We did it twice, and then we did the same, but with a depth of 5 meters. Finally, we got the sample from the container, and we using a spray. And we used filtered water, so we didn't pollute the sample, because the water was from the river itself. Bien, antes de continuar, brevemente os explicaré el fundamento teórico. Para empezar, el cloroplasto se define como aquellos organismos que componen el plasto. Son heterótrofos y no poseen capacidad autótrofa. Entre ellos hay organismos carnívoros, herbívoros y omnívoros. Se caracterizan por estar flotados en el seno de las aguas y además solamente pueden desplazarse verticalmente.
La trama de alimentación de los océanos presenta una serie de interacciones entre los zooplancton y los fitoplancton. Los zooplancton se alimentan de fitoplancton. Los fitoplancton son también existen muchos tipos diferentes de copépodos, pero los más abundantes pertenecen al género Calamus. Ahora os voy a explicar nuestro trabajo en el laboratorio. Pues una vez recogidas las muestras nos dirigimos al laboratorio y con microscopios telescópicos o lupas binoculares observamos las muestras. Nuestra hipótesis inicial fue que existía una migración vertical del plato de la base del río Guadalquivir. Entonces, seguidamente de las muestras sacamos una serie de submuestras de alrededor de 10 mililitros de agua cada una, gracias a una pipeta y unas tirapipetas. Esa es la tirapipeta y la pipeta. Y después de hecho llegó el recuento del zooplancton, observamos el tipo y la cantidad de zooplancton que había en cada una de las submuestras. Para facilitar el recuento utilizamos unas placas de Petri que estaban divididas en varias secciones. En esa placa de Petri, que estaba dividida en 4 secciones, el procedimiento que hacíamos era, con un folio y un papel, apuntábamos los 4 cuadrantes y en cada cuadrante íbamos apuntando el número de zooplancton que íbamos encontrando en cada uno. Este proceso lo repetimos varias veces para que el error relativo final no fuera muy alto. Y aquí estamos en el laboratorio donde empezamos a contar. Cuando terminamos, de hecho, lo pusimos en común y en el tratamiento de los resultados, para organizarlo de una mejor manera, pues lo pusimos en unas tablas. La primera tabla, lo pusimos de la muestra superior, la 1 y la 2, bueno, pusimos los datos y hicimos la media, por eso lo explicará nuestra compañera Alba más tarde. Yo quería resaltar aquí el hecho del paréntesis de allí, que pone Cladócero. Eso significa que entre todos los zooplancton, la mayoría eran copépodos, pero encontramos uno diferente, que era el Cladócero. Y eso nos fascinó tanto que le pedimos a nuestro docente, César Mejina, que si nos dejaría hacer una foto, capturar una foto con un microscopio. Entonces lo que hicimos fue extraer parte de una submuestra y pintarla con azul de metileno para ver las partes que eran menos visibles del copépodo y el cladócero. Aquí tenemos el cladócero, el cuerpo, la antena que sale perpendicular de la cabeza y el tendón, que es como la cola del cladócero, del copépodo, perdón. Y aquí tenemos el cladócero, que como podéis ver es diferente al copépodo, ya que tiene una forma ovalada, un ojo. Y otra cosa que nos sorprendió de aquí fue ese tubo que ves aquí en verde, que es parte del tubo digestivo y que incluso tuvimos la oportunidad de verlo en funcionamiento antes de realizar este proceso, ya que había fitoplasma en su interior. Después colocamos la muestra profunda 1 y 2 en otra tabla, y de aquí también quería resaltar el otro paréntesis que ves allí, que poníamos una hembra. Es decir, que había muchas más hembras en las muestras, pero solo pudimos distinguir una, ya que esa hembra tenía 2 huevos en su cuerpo. Y ahora Alba va a explicar los resultados obtenidos. Bien, como habéis podido ver en las tablas, el número de copépodos en las muestras superiores son mucho más altos que la de las muestras profundas. Bien, basándonos en los datos recogidos, que son coherentes, nos atrevimos así a validar nuestra hipótesis principal. Es decir, afirmamos que existe una migración vertical del zooplancton en la dársena del río Guadalquivir. Después de esto hicimos una discusión para concretar las razones de esta migración. Establecimos 3 factores fundamentales de la migración, que fueron la luz, la temperatura y el alimento. Cuando recogimos las muestras, las condiciones de la temperatura y luz eran bastante óptimas, teniendo en cuenta la estación del año, que era invierno. Por eso sí pensamos que como los zooplancton, como hemos dicho antes, se alimentan de fitoplancton, los cuales son autótrofos y necesitan la luz para realizar la fotosíntesis, por ello se encuentran en mayor abundancia en las zonas superficiales luminosas. Esto hace que los zooplancton miren a la superficie para alimentarse, al mismo tiempo que se convierten en presas fáciles de los depredadores. Bien, también nos planteamos preguntas que con el estudio realizado no pudimos concretar. Por ello las proponemos para futuras investigaciones, las cuales son:
¿Existe mayor diversidad biológica en el zooplancton de nuestras estaciones? ¿O variará el número de individuos de cada especie con la luz y la temperatura al cambiar de estación? Y por último, ¿se observará esta misma migración vertical al cambiar las horas de recogida de las muestras? Como por ejemplo hacer la recogida por la mañana o por la noche. Bien, queremos agradecerle a la Universidad de Sevilla que nos haya aportado sus instalaciones, también a César Mejina por su ayuda y apoyo, ya que nos ayudaron durante todo el proceso, y a nuestra profesora Alina Chmielewski y Rosa Guerra, porque de verdad nos han ayudado muchísimo a realizar los trabajos y que quedase todo muy bonito. Bien. También a nuestros familiares y a vosotros por estar aquí escuchándonos. Y si tenéis alguna pregunta, pues adelante. Gracias. A ver, por cuestiones de tiempo lógico, las preguntas vamos a tener que empezar a limitarlas. Es que nos quedan 7 charlas. Y los autobuses es que no pueden estar más horas de tiempo en el camino. Es decir, como máximo a las 6, como muchísimo, deberíamos estar montados en el bus. Y son las... Por tanto, yo os pido que vayáis mucho más rápido. Estamos dejando tiempo, pero nos estamos dando cuenta que cada vez las charlas se alargan más. Eso hay que cuidarlo en un congreso. También esto sirve para aprender. Entonces, calculamos un poco 8 minutos, pero entre unas cosas y otras esto se alarga. Y tenéis que ser súper rápidos. Repito, o algunas charlas es que llega la hora y no habéis presentado. Por respeto a todo el mundo, ¿vale? Queremos que se vea todo. Así que por favor, de aquí en adelante, ser lo más rápido posible. Y las preguntas, una como máximo y súper rápida también, ¿de acuerdo? Lo siento, pero es que el programa está así de justo. Una pregunta muy rápida. ¿Sabéis si los copépodos con los que habéis trabajado se pueden cultivar en laboratorio? Bueno, no nos hemos centrado en eso, pero la verdad es que si lo pones en las condiciones necesarias y pones el alimento, el fitoplancton necesario y las condiciones de temperatura que habíamos dicho anteriormente, pues se podrían cultivar en un laboratorio. Well, now is the time for the técnica de ecofisiología vegetal aplicadas al estudio de la eficiencia de uso de agua en el cultivo de tomates. It has been done by students from Juan de la Cierva High School. Un fuerte aplauso para él.